J Balvin, Xavi Matute, Pablo Montero, Galilea Montijo conduciendo La Noche, una escenografía inspirada en Nueva York, una estatua de la libertad como pastel, stands de marcas como Sephora, McDonald's, 7-Eleven y Hermès. Y todo eso no en una entrega de premios, no en la boda de una heredera, no en una fiesta de una celebridad de Hollywood, sino en los 15 años de María Fernanda, Mafer, celebrados el 7 de marzo de 2026 en Villahermosa, Tabasco. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple fiesta viral, para convertirse en una pregunta incómoda para todo México. ¿Cómo una familia ligada a Pemex pudo presumir un despliegue de este tamaño en un país donde millones apenas logran completar para la comida de la semana? Porque una cosa es ver un video bonito en redes, y otra muy distinta es empezar a juntar los nombres, los cargos, las fechas y el dinero. Esa noche, según las coberturas coincidentes, Galilea Montijo fue la anfitriona. Belinda apareció para cantarle a la quinceañera. J Balvin subió al escenario. Xavi también participó en el show. Matute cerró o formó parte del bloque fuerte musical de la velada. Y Expansión además reportó la presencia de Pablo Montero. El Universal y otras notas de seguimiento incluso mencionan que algunas publicaciones añadieron a Gabito Ballesteros entre los artistas vistos en el evento, aunque ese nombre no aparece con la misma consistencia en todas las coberturas, así que ahí hay que ser rigurosos. Lo sólidamente repetido en varios medios es Belinda, J Balvin, Xavi Matute, Galilea y en varias notas Pablo Montero. Y aquí empieza lo verdaderamente brutal, porque mientras en redes muchos hablaban de la fiesta del $1.000.000, en medios nacionales comenzó a circular una estimación mucho más inquietante. El costo total del festejo podría rebasar los 40 millones de pesos. Otros reportes elevaron el cálculo a más de 50 millones. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una diferencia pequeña. Estamos hablando de una fiesta cuya cifra estimada oscila, según la fuente, entre 40 y más de 50 millones de pesos. Y aunque ninguna autoridad ha presentado todavía una factura oficial pública que cierre el monto exacto, la magnitud del evento sí quedó documentada por videos, fotos y testimonios publicados desde el mismo 8 y 9 de marzo. Ahora viene la parte que golpea. La madre de la quinceañera, identificada como Virginia Guillén Ábalos, aparece en distintas coberturas como trabajadora de Pemex con el cargo de auxiliar técnica B. Sobre su ingreso hay dos cifras que circularon ampliamente. N+ publicó que percibía 21,767 pesos mensuales, mientras otros reportes basados en nómina transparente y declaraciones patrimoniales la ubican con un ingreso neto mensual cercano a 38,000 pesos y un bruto de poco más de 54,000. Esa diferencia entre fuentes también es parte de la historia, porque revela que incluso los datos de sueldo han sido leídos desde registros distintos. Lo que no cambia es el fondo del escándalo. Ni 21,000 ni 38,000 pesos al mes explican por sí solos un festejo valuado en decenas de millones. Y no era solo la madre. El padre de Mafer fue identificado en varias notas como Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista vinculado al sector petrolero. Expansión reportó que tiene vínculos con al menos 17 empresas en México, principalmente en sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario. El Universal lo relacionó con Petroservicios Integrales México, SADCB, empresa dedicada a servicios para pozos petroleros. Es decir, la historia no se quedó en una fiesta carísima. Rápidamente se conectó con una red de negocios, contratos y relaciones alrededor de Pemex. Y cuando parecía que la polémica no podía crecer más, otro nombre encendió todavía más las alarmas: Marcos Torres Fuentes. N+ reportó que él fue el padrino de la quinceañera y lo identificó como subdirector de producción de Pemex Exploración y Producción. El Financiero también recogió versiones que lo colocan como un directivo de alto nivel en la petrolera y lo vinculan, al menos en el terreno de las acusaciones periodísticas, con señalamientos previos dentro del sector. Ojo con esto, una cosa es lo confirmado documentalmente, su cargo y su mención como padrino en coberturas periodísticas, y otra muy distinta son las acusaciones más amplias, que siguen siendo señalamientos de prensa y no una sentencia, pero narrativamente el dato es demoledor. En una fiesta que ya estaba rodeada de lujo, aparece el nombre de un mando de alto nivel de Pemex, y entonces la pregunta deja de ser social para volverse institucional. Y aquí es donde el caso duele de verdad, porque en México celebrar 15 años con esfuerzo familiar es una tradición cargada de emoción. Hay madres que pasan años guardando en tandas, padres que piden préstamos, abuelas que cosen el vestido,
hermanos que ayudan con la música, familias enteras que convierten una fiesta sencilla en un acto de amor enorme. Por eso este caso tocó una fibra tan sensible. No fue solo el lujo, fue el contraste obsceno. Mientras una parte del país vive contando monedas, otra parece vivir contando millones. Mientras miles de trabajadores honestos de Pemex salen todos los días a sostener una empresa golpeada por deudas, accidentes y escándalos, esta historia proyectó la imagen de una élite intocable celebrando en grande, bajo reflectores, como si el enojo social no importara. Y hay un detalle todavía más inquietante. El Universal reportó que Virginia Guillén habría adquirido casas, terrenos y un vehículo BMW de contado en años previos, y que existen dudas sobre cómo quedaron reportados esos bienes en su declaración patrimonial más reciente. No estamos hablando todavía de culpabilidad probada, estamos hablando de inconsistencias que detonaron preguntas públicas. Y en un país agotado por la corrupción, a veces una sola imagen, una fiesta, un escenario, un cantante internacional entrando al salón, alcanza para reabrir una herida nacional. La sensación de que el dinero de unos pocos siempre encuentra cómo multiplicarse, aunque el país entero se apriete el cinturón. Así que no, esta no es solo la historia de una quinceañera famosa por una noche. Esta es la historia de un símbolo. La imagen de una celebración privada convertida en espejo de algo mucho más grande. El resentimiento social, la sospecha de tráfico de influencias, la cercanía entre contratistas y poder público, y la pregunta que nadie en México debería dejar de hacer. Si esto se pudo montar con esa naturalidad, ¿cuántas cosas más se hacen lejos de las cámaras? Y aquí, en Alerta Roja, no te vamos a soltar una historia a medias. Suscríbete ahora, porque lo que viene no solo apunta a una fiesta escandalosa, apunta a una investigación que podría destapar relaciones, patrimonios y nombres que muchos no querían ver en pantalla. Y te quiero leer abajo. ¿Tú crees que esto fue solo el lujo de una familia poderosa? ¿O la muestra descarada de cómo se drena México mientras la mayoría sobrevive? Pero el escándalo no se quedó en los videos, ni en los comentarios indignados, ni en la burla fácil de redes. El caso dio un salto mucho más peligroso cuando dejó de ser una historia de farándula y se convirtió, oficialmente, en un expediente de posible corrupción. El punto de quiebre llegó el martes 7 de abril de 2026, cuando Pemex presentó una denuncia formal ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ábalos, empleada de la petrolera, para que se determinen posibles responsabilidades administrativas y se esclarezca el origen de los recursos vinculados al festejo. Un día después, el 8 de abril, la propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia que el caso debía investigarse y remarcó que la indagatoria no quedaría solo dentro de Pemex, sino en manos de las autoridades correspondientes, incluida la Secretaría Anticorrupción y el órgano interno de control. Y esa frase cambió por completo la dimensión del caso. Ya no era la fiesta viral de Mafer, era el gobierno de México diciendo en voz alta que ahí había elementos suficientes para revisar patrimonio, ingresos y posibles inconsistencias. Y aquí empieza la parte más oscura, porque la investigación no nace solo por el lujo escandaloso del evento, nace por las contradicciones, por lo que no cuadra, por lo que en papel no alcanza. Virginia Guillén aparece en registros públicos y coberturas nacionales como auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción. Distintos medios la ubican con ingresos mensuales en el rango de 38,000 pesos netos, mientras otras publicaciones mencionan cifras menores dependiendo del registro consultado. Pero incluso tomando el dato más alto difundido, el desfase sigue siendo brutal frente a una fiesta estimada en unos 40 millones de pesos, y en otras versiones, incluso más. Ese abismo entre sueldo reportado y gasto ostensible fue precisamente lo que activó las alertas públicas, porque una cosa es tener dinero y otra muy distinta es poder justificarlo. Después vino otro golpe, el patrimonio. El Universal reportó que Guillén Ábalos había adquirido casas, terrenos y un BMW de contado en años previos, y que en su declaración patrimonial existían dudas sobre el destino o la actualización de esos bienes. El dato del BMW fue especialmente simbólico. Un vehículo reportado en casi 830,000 pesos, pagado al contado desde diciembre de 2014. No es una sentencia, no es una condena, pero sí es una señal que, sumada a la fiesta, se vuelve explosiva. Porque una investigación patrimonial no se dispara solo por una celebración llamativa. Se fortalece cuando detrás aparecen propiedades, pagos en efectivo y vacíos documentales que merecen explicación. Y si esa explicación no llega, el escándalo ya no sería social. Sería administrativo, fiscal y eventualmente penal. Luego está el otro nombre que nadie pudo ignorar: Marcos Torres Fuentes.
Desde que circuló que habría sido padrino de la quinceañera, su presencia dejó una pregunta venenosa flotando en el ambiente. Porque no se trata de cualquier invitado. Medios nacionales lo identificaron como subdirector de producción de Pemex Exploración y Producción, un cargo de alto nivel. Y aunque una presencia social no prueba por sí sola una irregularidad, en un caso así cada cercanía pesa, cada foto importa, cada vínculo se vuelve sospecha narrativa. ¿Fue solo una relación personal? ¿O estamos viendo el reflejo de una red de favores, influencias y silencios que normalmente no llega a la conversación pública? Eso es exactamente lo que vuelve este caso tan poderoso. No solo parece excesivo, parece conectado. Y entonces llegó la señal política más fuerte. Sheinbaum no salió a minimizar, no dijo que era un asunto menor, no pidió prudencia para enfriar el tema. Lo que sí dijo, según la cobertura coincidente de varios medios, fue que en su gobierno no se tolera la corrupción y que había que garantizar que cualquier nota de este tipo tuviera sustento mediante revisión. Traducido al lenguaje real del poder, no la van a solapar desde presidencia. Sobre Omar García Harfuch, aquí hay que ser exactos. Hasta este momento no encontré una declaración pública verificable de su parte sobre el caso Virginia Guillén. Así que para tu guión lo más sólido es decir que la instrucción política visible vino de Sheinbaum y del aparato de control administrativo, no de Harfuch en lo público. Y esa precisión es clave, porque en historias como esta también se miente exagerando. Aquí no hace falta exagerar, lo confirmado ya es grave. Ahora bien, las consecuencias posibles ya empezaron a circular, y ahí es donde la fiesta se convierte en amenaza real para sus organizadores. Especialistas citados por medios nacionales y notas basadas en el seguimiento de El Universal señalan que si se acreditaran irregularidades en declaraciones patrimoniales o en el origen de recursos, Virginia Guillén podría enfrentar sanciones que van desde la baja del servicio público y la inhabilitación, hasta multas importantes y, bajo ciertas hipótesis fiscales o penales, consecuencias mayores como cargos por defraudación fiscal. Hay publicaciones que hablan incluso de hasta 9 años de prisión en determinados escenarios, pero eso todavía pertenece al terreno de las posibles rutas legales, no a una condena decidida. Esa diferencia importa, porque el espectáculo ya ocurrió, la indignación ya explotó. Pero la caída real depende de lo que logren probar los investigadores. Y hay una contradicción todavía más dolorosa. Durante años, el discurso oficial alrededor de Pemex ha sido rescate, soberanía, orgullo nacional, defensa del patrimonio del pueblo. Por eso este caso no solo enoja, hiere. Porque cuando una empresa del Estado aparece asociada a una escena de derroche obsceno, el mensaje que recibe la gente no es técnico ni jurídico, es emocional. Es devastador. La gente no ve una denuncia administrativa, ve una fiesta con celebridades, millones corriendo como agua y al fondo el nombre de una empresa que debería pertenecerle al país entero. Por eso esta historia explotó tanto, porque en el imaginario social no parece una simple extravagancia, parece una bofetada, una de esas que hacen pensar que en México hay dos realidades, la del ciudadano que paga impuestos, trabaja y se aprieta el cinturón, y la de quienes parecen vivir protegidos por una red invisible hasta que una cámara los exhibe. Así que esto no termina con una fiesta, sino con una cacería de respuestas, un expediente abierto, un patrimonio bajo lupa, una presidenta diciendo que no habrá tolerancia, un hombre en Pemex que ya no puede esconderse detrás de un cargo menor, y una pregunta que puede incendiar los comentarios de este video. Si la investigación confirma que el dinero no era justificable, ¿crees que veremos castigo real o estamos frente a otro escándalo que va a sacudir unos días y luego desaparecer entre el ruido político? Hay algo que cambia completamente esta historia. Ya no son las luces, ni los artistas, ni el lujo. Es la palabra que ahora comienza a repetirse en los documentos oficiales y en los análisis legales: responsabilidades. Porque cuando una investigación como esta avanza, ya no se trata de opiniones, se trata de consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser mucho más duras de lo que muchos imaginan. Si las autoridades logran comprobar que hubo inconsistencias entre los ingresos declarados de Virginia Guillén Ábalos y el nivel de gasto observado, no solo en la fiesta, sino en su patrimonio acumulado, el primer golpe sería administrativo: destitución inmediata del cargo en Pemex e inhabilitación para ocupar cualquier puesto público por años. Pero eso sería apenas el inicio, porque si se detecta que hubo enriquecimiento ilícito, es decir, que el dinero utilizado no puede justificarse legalmente con sus ingresos,
el caso podría escalar al ámbito penal, y ahí las cosas cambian por completo. Ya no hablamos de perder un trabajo, hablamos de enfrentar procesos judiciales que pueden incluir multas millonarias y penas de prisión. Y hay algo aún más delicado: el posible uso de prestanombres, triangulación de recursos o vínculos con contratistas. Porque si se comprueba que parte de ese dinero provino de relaciones indebidas con empresas vinculadas a Pemex, como las que han sido señaladas en torno al entorno familiar, entonces ya no sería solo un caso individual, se convertiría en una red que podría involucrar a más personas, a más nombres, a más cargos. Y ahí entra el otro punto crítico de esta historia: los vínculos. Porque la presencia de figuras como Marcos Torres Fuentes, identificado como alto mando dentro de Pemex Exploración y Producción, no es un detalle menor dentro de una investigación de este tipo. Si las autoridades encuentran que existieron favores, contratos direccionados o beneficios indebidos, entonces las responsabilidades podrían escalar hacia niveles mucho más altos dentro de la estructura. Y eso ya no es un escándalo. Es un caso de corrupción estructural. Ahora, en el plano político hay un mensaje que ya fue lanzado y que marca el tono de lo que viene. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro públicamente que el caso debe investigarse y que no habrá tolerancia a la corrupción. Ese posicionamiento no es menor. En términos reales, significa que este caso ya no puede enterrarse fácilmente sin costo político. Sobre Omar García Harfuch, aunque no existe hasta ahora una declaración pública directa documentada sobre este caso específico, su figura dentro del aparato de seguridad representa algo claro para la narrativa pública: la expectativa de que, si hay delito, habrá consecuencias. Y eso alimenta una tensión muy fuerte en la audiencia. Esta vez sí veremos acción o todo quedará en discurso. Pero hay algo todavía más importante que las leyes, los cargos o los nombres: el impacto emocional. Porque este caso duele. Duele porque México es un país donde millones de personas viven en pobreza, donde hay familias que trabajan toda la semana para apenas completar lo básico, donde una fiesta de 15 años para la mayoría es un esfuerzo gigantesco, lleno de sacrificios. Y de pronto aparece esto: una celebración de decenas de millones, artistas internacionales, lujo sin límite, dinero fluyendo como si no existieran restricciones. Y entonces la pregunta no es legal, es moral. ¿Cómo se siente un país cuando ve esto? Se siente traicionado, se siente burlado, se siente cansado, porque no es solo esta fiesta, es lo que representa. Es la sensación de que mientras unos cuantos viven en abundancia inexplicable, la mayoría vive en carencia constante. Y eso es lo que convierte este caso en algo explosivo. Porque cuando la corrupción deja de ser un concepto abstracto y se convierte en imágenes, en música, en una fiesta viral, se vuelve imposible de ignorar. Por eso, este no es solo un caso que deba resolverse en oficinas. Es un caso que la gente ya hizo suyo. Y aquí en Alerta Roja vamos a seguirlo hasta el final. Si quieres que no dejemos que esto se enfríe, suscríbete ahora, porque lo que sigue puede definir si este escándalo se convierte en justicia o en otro capítulo olvidado. Y ahora la pregunta más incómoda de todas: si se comprueba que hubo corrupción, ¿crees que realmente veremos a los responsables enfrentar la ley? ¿O México volverá a ver cómo el poder se protege a sí mismo